Bueno, creo que ya está el sonido. Muchísimas gracias. Muy bien, sí, creo que sí. Pues es un placer estar aquí. La verdad, no tengo mucho que decir de mí mismo que valga la pena que algunos hayan venido de otras partes y todo el costo que haya entrado en esta conferencia. Sé que es mucho esfuerzo de parte de varias personas y por lo tanto, pues yo nomás puedo decir esto, que estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí, por la amistad del pastor Brucci, por todos ustedes que me dejan poder venir y compartir desde este púlpito. Especialmente yo pues tengo menos experiencia, yo vengo más bien a dejar todos mis problemas con él y vengo a aprender cuando vengo para acá. Le pregunto lo que puedo y trato de aprender de su experiencia y su tiempo en el Señor más que nada. Pero la verdad no tomo esta responsabilidad a la ligera. La verdad sí siento que es una gran responsabilidad ante Dios, más antes que a ustedes. Ante Dios tenemos una gran responsabilidad cada vez que abrimos la palabra, pero como que se siente un poco más cuando estás en el púlpito de otro. Entonces, pues ahí pido que ustedes oren por mí, que Dios me dé las palabras adecuadas para toda esta conferencia, todo lo que se vaya a decir durante el resto de esta tarde. Vayan a Filipenses capítulo 2, a lo mejor ahorita lo van a ver en la pantalla. Estamos hablando de un mismo sentir. Y quiero hablar de esto desde este pasaje primordialmente, y realmente vamos a tomar más o menos las 3 noches en este pasaje. Vamos a ir a otras partes por un ratito quizás, pero casi todo va a estar aquí. Entonces, este pasaje, quiero que ustedes pongan un listón, un separador, un folleto que compran ahí de la mesita, lo pongan ahí y así puedan regresar pronto a este pasaje cada noche. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a estar hablando de el sentir de Cristo y su aplicación a nuestra vida. El sentir de Cristo y su aplicación a nuestra vida. Y vamos a enfatizar 3 cosas aquí. Humildad, hoy. Mañana vamos a regresar y hablar de servicio. Y si ustedes pueden venir otra vez un día más, vamos a hablar de sacrificio, lo que se encuentra en este pasaje. Antes de definir qué quiero decir cuando digo el sentir de Cristo, y todo eso, quiero que sepan de dónde viene esta carta, qué tiene que ver y qué es su tema principal. Porque si a lo mejor has leído algunos comentarios, normalmente se le nombra más bien, se debería decir, la carta de gozo, ¿no? La carta de gozo. Y tú sabes por qué, porque si lo lees vas a encontrar entretejido este tema de principio a fin, gozo, una vez y otra vez a través de la carta. Pero creo que ese no es el tema principal. Creo que nomás porque es quizás lo más sobresaliente, no significa que sea lo principal. Hay un subtema también que podríamos decir que es unidad en esta carta, y vamos a estar hablando de unidad, pero voy a ser más específico en un momento más. Lo que tú encuentras de unidad en esta carta es que habla de ser unánimes, tener el mismo sentir, exhorta no contender, no murmurar, mirar no solamente por lo suyo propio, sino por los demás. Y cuando llegas al capítulo 4, encuentras una verdadera situación en esta iglesia en el cual 2 hermanas, Evodia y Síntica, aparentemente estaban detrás de una disputa que estaba causando división en la iglesia.
Entonces tú puedes leer esta carta y puedes encontrar gozo y puedes encontrar unidad. Y quiero decirte que no hay gozo donde no hay unidad, ¿verdad? No hay gozo donde no hay unidad. Necesitas algo más que simplemente decir, vamos a gozarnos todos y todos peleados. Pero abajo de eso todavía hay algo más profundo, porque la unidad no sale de la nada. Cada cabeza es un mundo, dice el dicho mexicano. Y quiero preguntarte, ¿de qué valor tiene el gozo? ¿De qué valor tiene la unidad si falta un elemento más profundo? El tema principal de la carta de Filipenses, hermanos, esto no va a ser nada profundo. Va a ser algo quizás que digan, pues ya me lo sabía. El tema principal de la carta de Filipenses es el tema principal de toda la Biblia. Cristo. Cristo. Ese es el tema principal de esta carta y a veces, gozo y qué unidad, pero hay algo que tiene que estar ahí para que haya verdadera unidad, para que después haya verdadero gozo. Esta carta se trata de Cristo y lo que más resalta y la sección que más enfatiza la persona de Cristo, que después conecta todo lo más de la carta, es aquí en el capítulo 2, lo que acabamos de leer, es que Jesús se despojó de sí mismo y descendió a la profunda humillación que menciona en este pasaje. Y la verdad es que si podemos entender y replicar solamente lo que está aquí, los otros dos, lo que es la unidad y el gozo, van a venir a su tiempo. Si podemos realmente captar esto, realmente a veces como cristianos seguimos estudiando y es bueno profundizar nuestro entendimiento, pero la verdad hay puntos en la palabra de Dios que si las aplicaras por sí solos, como una sola cosa que dijeras, eso voy a tratar de hacer, esa cambiaría las demás. Y eso es uno de esos puntos. En esta conferencia vamos a estar escudriñando el sentir de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar orando que Él vaya transformando nuestras vidas para que tengamos un mismo sentir nosotros también. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por todos los que están aquí. Señor, no conozco a todos, pero sé que tú los conoces. Señor, no sé de qué tan lejos vinieron. Sé que, Señor, fue un esfuerzo de muchas personas, Dios, al haber estado aquí con la lluvia y costos de la gasolina y situaciones del COVID. Y, Señor, solamente me hace pensar que yo no quiero perder su tiempo. Señor, si solamente escuchan a un hombre hablar hoy, habrán perdido este tiempo y todas esas inversiones. Pero Señor, si tú hablas a través del mensajero y el mensaje sea entregada por tu Espíritu a cada corazón, entonces, Señor, entonces de verdad, Dios, este tiempo habrá valido la pena. Señor, yo te pido que por lo tanto tomes este mensaje, la de mañana, la de pasado mañana, y los que solamente escuchan uno, que escuchen lo que necesitan escuchar, y los que escuchan los tres, que escuchen lo que necesitan escuchar. Te pido, Dios, tu bendición sobre todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero hoy empezar con este tema hablando de a qué no me refiero cuando hablo del sentir de Cristo. Y después progresar con lo que sí quiero decir cuando digo el sentir de Cristo, terminando con lo que Pablo hace, cómo lo aplica a la iglesia y después a nosotros mismos. ¿Ok? A lo mejor el primer punto que vamos a hablar, tú vas a decir es un poquito técnico, es un poquito aburrido, pido que me escuchas. Normalmente la fundación de la casa no está muy bonito, pero se ocupa poner antes de poner todo lo demás arriba. Así que quiero empezar con eso. Aquí, de nuevo leyendo los versículos 5 al 7, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mi primer punto es a lo que no me refiero cuando digo el sentir de Cristo. Y la palabra ahí, despojó, es una palabra que ha creado muchísimo diálogo entre la comunidad de los cristianos a través de los años. La palabra del griego simplemente significa despojar, vaciar, hacer de ninguna reputación.
Es la palabra kanō. Y lo que quiero decirte es que yo no nomás puedo decir el sentir de Cristo y nomás sacar una palabra de la palabra de Dios y hacer cualquier aplicación que yo quiera de ella. Necesito saber por qué está ahí. Necesito saber el contexto de toda la Biblia para poder de verdad llegar a lo que signifique. Así que quiero empezar diciendo esto. No me refiero hoy al hablar del sentir de Cristo a una ideología moderna que se conoce como el kenosis, la teoría del kenosis. A lo mejor algunos lo han escuchado, a lo mejor la primera vez. Realmente no te va a santificar saberlo o no saberlo. Pero lo que te quiero decir es que yo no me refiero a eso. Es una ideología que ha surgido, una teoría que básicamente está basado en que la humanidad de Jesús no es compatible con la divinidad de Jesús. ¿Ok? Dicen, no puede ser 100% Dios y 100% hombre a la misma vez. Eso no es posible. Y razonan, por lo tanto, que Jesús literalmente tuvo que dejar algunos atributos de su poder antes de poder entrar en un cuerpo humano. Cuando hablamos de la teoría del kenosis, si tú lo metes ahí en el Google, no sé cómo le llamas tú, vas a encontrar que básicamente están diciendo que Dios entra en cuerpo humano y deja atrás su poder, ya no es todopoderoso, su saber ya no sabe todo y ya no está en todo lugar. Y por lo tanto, ahora sí puede ser humano como nosotros. No estoy de acuerdo con eso. Y tú tampoco deberías estar de acuerdo con eso. Bueno, si tú dices, bueno, yo creo que sí los tuvo, pero no los ejerció, bueno, podemos dialogarlo, ¿ok? Pero si tú dices, no pudo tener esos atributos y ser a la misma vez ser humano, entonces estás adoptando un razonamiento más basado en filosofía que en la palabra de Dios. En vez de concluir cualquier idea de lo que significa despojó, necesitamos ir a los evangelios, ¿no? Y necesitamos ver qué atributos se le atribuye la palabra de Dios a la persona de Jesucristo. Y si encontramos que la Biblia le atribuye omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, entonces ¿qué? Necesitamos interpretar Filipenses 2 a la luz de eso. No nomás desconectarlo y llegar a una teoría por una sola palabra. Con eso en mente, vamos a analizar este pasaje. Y es interesante, muchas personas creen que este pasaje, o una de dos, Pablo lo compuso como un poema antiguo o lo citó. De cualquier forma, la mayoría de las personas creen que era un antiguo himno. Y los himnos a mí me encantan porque tienen enseñanza, tienen doctrina, tienen nuevos cantos que muchas veces componen el mundo y llaman cristianos, no tienen nada que decirnos. Y en este caso esto es profundo. Pero empezando en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. A mí me gusta ver este pasaje para más o menos captar el sentir. Es verlo como una sola oración, no desconectarla como 1 y 2, pero decir, su despojar era su tomar forma de siervo. Como si fuera un solo movimiento, de una posición a otra, de ser en forma de Dios, vieron eso en el pasaje, a ser forma de hombre. Ven el cambio. Y cuando yo analizo el texto de esa manera, digo, bueno, no estamos hablando de pérdida de habilidades en Dios. Estamos viendo cambio en su posición, su privilegio, por decirlo así, su gloria, no su naturaleza. El Dios soberano sobre todo entró en el mundo como un humilde siervo. Eso debería sacar un aleluya de alguien. Entró como siervo. Eso me dice que el despojar era su gloria de nuevo. Y lo que encontramos en los evangelios, no voy a ir ahí, pero Jesús en su oración sacerdotal está orando y dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Él no dice, regrésame los atributos que tenía antes de venir acá.
Todo se trata de su posición, porque se había despojado de eso. Estaba en forma de siervo en ese momento. Y como dice uno de nuestros himnos navideños, gloria al Verbo encarnado en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Ese es el verdadero kenosis. La gloria de Dios estaba ahí todavía, pero estaba velado en humanidad. Y en un sentido me gusta como dice en el King James, en el inglés, se hizo de ninguna reputación. Se hizo de ninguna reputación, entrando, siendo quien es Él, descendió, dejando privilegios, dejando la adoración que tenía constantemente, entrando en un mundo que no lo adoraba como debería. Y el versículo 9 también confirma esto. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. No habla de regresarle atributos. Habla de regresarle la gloria que merecía. La honra que le era totalmente su derecho. Y por cierto, si este pasaje se tratara de dejar habilidades, pues ¿qué tendría que decirlos esta semana en aplicación? Hermanos, ya no usen su cerebro. Ya no usen sus fuerzas. Déjalos. Esa no es la aplicación de este pasaje. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No estamos hablando de dejar habilidades para servir a Dios. Estamos hablando de someter habilidades a la voluntad y humildemente al servicio de Dios. Eso es lo que estamos tratando aquí. Los que razonan que no es compatible la humanidad de Jesús y su divinidad deben recordar que la Biblia misma dice que en Jesús habita corporalmente, palabra clave, toda la plenitud de deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y como dijo Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mi trabajo no es razonar cada detallito de eso, es creerlo y adorar a Dios y decir con Pablo, grande es el misterio. Y yo soy parte de eso. Ahora, a lo mejor hasta este momento tú dices, bueno, esto me suena muy técnico, muy ambiguo, pero quiero que entiendan, y voy a entrar en un momento más, quiero que entiendan que este es uno de los aspectos que los ángeles desean, anhelan mirar. Ellos quieren comprender eso, cómo fue. Y nosotros tenemos el privilegio hoy de estudiarlo. Segundo punto, lo que sí me refiero cuando digo el sentir de Cristo, el sentir de Cristo. Dice el versículo 5 de nuevo, y simplemente voy a leer todo otra vez, porque si nada te queda más que eso, gloria a Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hice un diagrama y va a estar en la pantalla. Y quiero que te imaginas por un momento, es muy chafa en comparación a lo que yo quiero que tú lo imagines. Imagina la escalera de Jacob, vamos a decir. Tocaba el suelo y iba hasta Dios, ¿verdad? Una escalera que vendría desde el cielo. Imagínense una escalera que arriba está la altura infinita. Arriba el primer escalón es la divinidad, porque aquí está hablando de Jesús y dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estaba en lo infinito. El primer escalón ni siquiera podemos imaginarlo porque no comprendemos. Nuestro pequeño cerebro no puede comprender la altura de que tuvo que descender Jesucristo para venir a hacer lo que menciona en este texto. No vino aquí hablando de un presidente.
No está hablando aquí de un ángel, no está hablando de un arcángel, estamos hablando de Dios Hijo. Ninguna cosa lo obligaba a venir aquí. Él, sin embargo, toma forma de siervo, bajando de su infinita gloria a lo que menciona el versículo 7, que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay un paso inmedible, hermanos, inmedible entre ser Dios y ser el arcángel más poderoso que exista. Pero Él descendió un poco más abajo que los ángeles todavía. Y lo más increíble, que debería traer gozo a nuestro corazón, es leer cuando el Hijo de Dios es llamado Hijo de Hombre. Porque eso es indiscutiblemente grande misterio. ¿Eso es todo? Pues no, hay un escalón más. ¿Eso ya fue suficiente? No. Dice ahí, tomando forma de siervo, no solo vino como hombre, sino que descendió a ser siervo de hombres. No vino a servir, a ser servido, sino a servir. Alimentó hambrientos, lavó los pies de los apóstoles. Él tomó el trabajo más bajo que había en aquellos días, culturalmente hablando, y lavó los pies de aquellos que no eran dignos de desatar la correa de su calzado. ¿Eso es suficiente? No. Vemos que la escalera sigue bajando aún más. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Piensa en esto. ¿No podía Él haber brincado la niñez y haber entrado en las nubes con sus ángeles rodeándole, resplandeciendo como el sol? Pero Jesús entra en un pesebre. El primer olor que entra en su nariz es de establo de animales. Y si tú hubieras buscado a Jesucristo en sus primeros años aquí en la tierra, lo hubieras encontrado haciendo lo mismo que todos los demás niños hacían en ese tiempo: quehaceres de la casa. Lo hubieras hallado sacando basura, lo hubieras encontrado limpiando pisos, ayudando a José. Imaginan un segundo, Emanuel cubierto de azerín. Eso es algo increíble. Y cuando vino la gente, no empezó inmediatamente adorándolo. Sabemos de los pastores, sabemos de los que vinieron de lejos, los reyes magos. Pero sus enemigos, ¿qué dijeron de él? Dijeron de él, amigo de pecadores y publicanos. Dijeron glotón, bebedor de vino, fuera de sí, o sea, loco. Le dijeron samaritano. Le dijeron que su poder no era de Dios, sino del príncipe de los demonios. ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos un insulto a la mitad de lo insultante que era eso? Sin embargo, aquí está el que respira la vida en las personas y no respira ninguna amenaza en contra de ellos. ¿Es todo? No. No es el fondo de su humillación aún, sino que baja un escalón más a la profundidad. Versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, pongan atención, haciéndose obediente hasta la muerte. Tú y yo todos sabemos que si Cristo no regresa antes, vamos a tener que morir. La paga del pecado es muerte. Lo sabemos. Pero Él no tenía por qué experimentar eso. Él nunca pecó. Y sin embargo, aquí dice que Él fue obediente hasta la muerte. Y no se acaba aún ahí el descenso, porque dice el versículo 8 al final, y muerte de cruz. Muerte de cruz. No murió nuestro Emanuel, no sé si lo has pensado, de muerte natural. Rodeado de todos sus discípulos, con sus rostros amorosos, cantándole himnos, diciéndole su consolación, agradeciendo que Él vino a morir por ellos. Murió suspendido de clavos, en humillación, hecho carne molida en frente del pueblo. Y sus enemigos todavía se rodearon ahí para burlarse de Él una vez más,
para tener la satisfacción de creer que él perdió su conciencia escuchando una burla más antes de morir. Tú y yo, si estuviéramos ahí, diríamos, no, ahora sí, yo les daría lo que merecían a esas personas. Y luego lo escuchas desde la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no nos olvidamos que la cruz representaba algo mucho más profundo que estaba sucediendo atrás de las escenas. La cruz representaba algo más, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús estaba tomando nuestro pecado sobre él y Dios estaba descargando su ira sobre ese ser tan preciado, como si fuera la misma serpiente que había traído en la maldición al principio. Ese es el kenosis verdadero. Ese es el sentir de Cristo verdadero. Y vamos a ver la aplicación, porque te dije, Filipenses, todo centra en ese pasaje. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Antes de decir estas palabras que acabamos de leer, él dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues, es cuando dice eso, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver por un momento que toda la carta aquí encuentra su centro. Todo camino llevaba a Roma, pues todo tema de Filipenses lleva a Filipenses 2. Y vamos a ver que Pablo ejemplifica este sentir hacia tres diferentes grupos. Lo hace hacia sus rivales. Primeramente en el versículo, vamos a regresar al capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a ver que él menciona que había personas que predicaban de Jesús con motivos malos. Dice el versículo 16, 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Por qué dice esto? Yo me imagino que Pablo tenía cierta fama entre los cristianos por todo lo que él había logrado y hecho. Y él ahora cae en la cárcel y ¿crees? Había gente que decía, ahora me toca a mí meterme a la luz de su reputación. Yo voy a tomar su lugar ahí y voy a tener su popularidad. Y ellos no estaban ya predicando a Dios por amor a Dios, sino por amor a sí mismos. Por amor a su ego. Querían la fama. Querían la fama. Querían la popularidad entre los cristianos. No estamos muy lejos de aquel entonces. Estas personas son hermanos de Pablo de la fe. Y sin embargo, el sentir errado los lleva hasta el punto que sienten satisfacción en saber o pensar que están añadiendo aflicción a las prisiones de Pablo. ¿Te imaginas? A eso lleva la envidia. A eso lleva la codicia de la gloria. Añadir aflicción a Pablo. Eso definitivamente no es el sentir de Cristo. Pero quiero que noten cómo responde Pablo a estas personas. ¿Qué les dice? Ahora sí, Dios castígalos por lo que me hicieron. Ahora sí, Dios, ahora sí, haz que ellos vean su hipocresía. Mételos a ellos a la cárcel para que sepan cómo se siente. No, ¿verdad? Siguiente versículo. Ahí el versículo 18. Dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Y me gozaré aún si están predicando a Cristo por razones y motivaciones equivocadas, egocéntricas. Me regocijo, dice Pablo, porque Jesús está siendo mencionado por más personas. ¿No ese es un pensamiento, un sentir revolucionario? Ellos no se daban cuenta que no podían envenenar a Pablo con su envidia porque él tenía otro sentir. La pregunta, hermanos, en aplicación para ti y para mí, que deberíamos reflexionar ahora en la noche, es cómo respondes tú a tus rivales en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Puedes responder así? Vamos a ver que también hay un segundo grupo, los enemigos de Pablo. Capítulo 3,
capítulo 3 al 9 es todo el pasaje, no voy a leer todos los versículos ahí, pero Pablo menciona a unos judaizantes que tenían un sentir errado que los llevaba totalmente en la dirección contraria. Ellos se confiaban totalmente en sus logros en la carne y se jactaban de qué tan judíos o qué tan religiosos fueran. Pablo no les sigue su rollo. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no teniendo confianza en la carne. Muchos cristianos confían totalmente en su carne, pero no. Pablo aquí confía en el Señor. Y cuando pone la lista de todos sus logros en la carne, por cierto, logros mucho más impresionantes que muchos de esos que se jactaban, él lo dice para decir lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas sus desventajas, dice que las evaluaba como desventajas porque lo estaban alejando de Cristo. Y luego dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso quiero, dice Pablo, eso quiero. Que todo lo que haga refleja mi dependencia en Dios. Para que Él se lleve toda la gloria y para que yo dependa aún más de su justicia. Eso es lo que dice Él. ¿Cuántos cristianos no desfilamos abiertamente nuestro orgullo carnal? Muchos quieren que todos sepan cuántos años tienen en Cristo. Uy, si supieras. Muchos quieren quieren contar a todo el mundo cuántas horas oran al día, cuánto tiempo ayunan, 2 veces a la semana y toda la cosa. Quieren que todos sepan cuántas veces leyeron la Biblia de pasta a pasta, de lado a lado. Quieren que todos sepan qué nivel de teología tienen, ¿verdad? Y qué tan estrictos son en su vida. O quizás no en ellos mismos, pero en sus hijos. Si no puedes decir amén, diga ouch, ¿ok? Se vale. Pero muchos padres, sus hijos son toda la gloria del mundo. Oh, si supieras como mi hijo casi dicen mejor que el tuyo, pero no lo dicen, ¿verdad? Este ya tiene estos logros. Si vieras qué tan inteligente es. Uy, ¿y cuántos? No, y ahí van, hablando de su carrera que tiene. Muchas mujeres tienen competencias de cocinar. A ver, ¿quién es la hermana que hace la mejor comida de la iglesia? Creo que soy yo. Y dice, ahí estoy, ya estoy sobresaliendo. Los hombres también ahí andamos, luchando con lo mismo. Algunos se visten muy exageradamente hermosas para que todas la vean, porque es orgullo. Y otras se visten lo más humilde posible para que todos piensen que son más humildes de lo que son. Puede ir en cualquier dirección. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Pablo dice que eso puede ser puro orgullo. Yo no te juzgo si viniste preparado hoy y eso, pero yo sí te digo esto, que esas pueden ser desventajas en el reino de Dios en vez de ventajas, porque la gloria viene para acá y no para allá. Otra pregunta que puedes preguntarte en la noche es, ¿en qué está tu confianza? ¿En qué está tu confianza ahora? Tercer grupo, los colaboradores de Pablo. Vamos a ir al capítulo 4 de Filipenses y ver que él menciona a estas 2 mujeres que habíamos mencionado en la introducción, que estaban detrás de esta disputa que estaban aparentemente dividiendo la iglesia. Dice Filipenses 4:2, ruego a Odiosa y a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. A mí me impresiona esto. Pablo, en vez de ejercer su autoridad como apóstol de manera áspera hacia estas 2 mujeres, como un amigo, ruega aquí que sean del mismo sentir en Cristo. Hermanas, dice, Evodia, Síntique, ustedes sirven al Señor. Él bajó, Él se humilló, Él no demandó sus derechos, Él no argumentó, Él no dividió, Él vino a unir, Él vino a servir. Hermanas, no causen esta división. Les ruego que lo hagan como su Señor lo hizo. Pablo, en vez
de ejercer esa autoridad de manera áspera, lo hace con esa sencillez. Y el hecho de que no dice qué desacuerdo había entre estas hermanas, a lo mejor implica que no era doctrinal. A lo mejor era una preferencia. No sé si puedo comprobar eso. Pienso yo que Pablo le hubiera enfrentado más fuertemente si hubiera sido doctrinal. Pero como era de preferencia, creo yo que él simplemente dice, no dice, Evodia tiene razón y siente que componte. No, tampoco, ¿verdad? Como que él dice, las dos tienen que bajar. Como Cristo bajó. Y hoy en día, ¿qué encontramos? Divisiones en las iglesias porque no creen en doctrinas importantes. Normalmente no. Por preferencias, por gustos, por personalidades. Es que me cae mejor acá. Es que me gusta más el color de la pintura allá. Y esta hermana quiere así. Y en la comida yo quiero acá. Y ahí vamos peleándonos por las cosas. En vez de tener el sentir de Cristo. Por cierto, Evodia y Senti, que yo no creo que ellas eran mujeres conocidas por ser muy problemáticas. Si tú te fijas en el versículo siguiente, 4:3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Estas mujeres no eran conocidas por causar divisiones. Él dice, ellas combatieron conmigo en el evangelio. Y ahora el problema es que han caído en la trampa del enemigo. Se han engañado a sí mismas. Y su orgullo no está permitiéndolas resolver un problema. Y lo triste es que mientras muchas personas en la iglesia estamos peleando por cosas de preferencia, gusto, de cosas secundarias, la iglesia se está dividiendo. Estamos viendo que Cristo no es honrado y el mundo todavía va al infierno, pero acá estamos peleando nosotros. A eso lleva tener otro sentido que la de Cristo. Cuando a ti te importan más tus reglas de tu reino que las reglas del reino de Dios, es prueba de que no tienes el sentir de Cristo. Lo digo en tu matrimonio, lo digo en tu iglesia, lo digo en cualquier contexto que la quieres aplicar. Cuando yo me enojo más porque a mí me han retado o a mí me han ofendido, que cuando a Dios han ofendido por desobedecer, es porque me importa más mi reino que la de Dios. Y tenemos que decir ouch ahí, porque es cierto en muchas de las áreas de nuestra vida. ¿Cómo respondes tú a los desacuerdos entre los tuyos? ¿Tienes el sentir de Cristo? Pues vamos a hacer la aplicación ahora sí. La aplicación al sentir de Cristo en nosotros. Y no tengo un texto, simplemente voy a concluir lo que ya hemos leído y conectar algunos pensamientos. Podría yo decir en este momento, hermanos, la aplicación es: sean humildes, no sean orgullosos. Amén, vamos a orar. Vamos a los panes. Pero yo encuentro esto, y no sé si los otros pastores dirían lo mismo: cuando no aplicamos las cosas, las personas muchas veces menos lo aplican. El Espíritu Santo quiere aplicar, pero a veces nadie quiere entrar ahí, porque sabe que le va a doler. Y quiero decirte esto, sí. Lo que voy a decir va a ofender tu ego. Ya ofendió el mío antes, no te preocupes. Pero ahí está la puerta. Si no quieres ofenderte, nos vemos afuera en un ratito más. Si quieres la voluntad de Dios, escucha por un momento más la aplicación del sentir de Cristo. En una iglesia, Dios junta a muchísimos orgullosos y luego los talla. ¿Para qué? Para producir el sentir de Cristo. En un matrimonio, Dios junta dos egoístas y los hace vivir juntos por toda la vida para que aprendan el sentir de Cristo. Muchos dicen, ya no va a la iglesia, todos se pelean. Bueno, ahí es donde te vas a santificar si haces lo correcto, si tomas el sentir de Cristo. A veces Dios nos da hijos y los vemos y vemos su orgullo y cómo se pelean, pero nos descubrimos que nosotros somos más parecidos a ellos que diferentes a ellos, para aprender el sentir de Cristo. ¿Tienes el sentir errado o el sentir de Cristo? Ahí te va. El sentir errado te hace hablar de ti mismo todo el tiempo y tú siempre eres el héroe en todas tus historias. El sentir de Cristo te hace interesado en lo que otros dicen y cuando hablas de Cristo. El sentir errado te hace imposible de enseñar porque ya sabes todo. El sentir de Cristo te hace aprender aún del más pequeño en el reino.
El sentir errado te lleva a confiar en logros humanos como los judaizantes. El sentir de Cristo te hace confiar solo en los logros de Cristo. El sentir errado te mueve a casi nunca orar, o si te juntas a orar, lo haces solamente para verte más espiritual. El sentir de Cristo te mueve a depender de Dios en la oración, aunque nadie te ve. El sentir errado, como los rivales de Pablo, te lleva a predicar el evangelio para tu gloria. Hacer iglesias, eso puede aplicar hasta a pastores. Para nuestra gloria y no para la de Cristo. El sentir de Cristo, por supuesto, para la gloria de Dios. El sentir errado no te deja alegrarte cuando un creyente es promovido, o es bendecido o reconocido. El sentir de Cristo te hace gozarte aun cuando otros te superan. El sentir errado te hace tener que ganar todo argumento, o por lo menos tener la última palabra. El sentir de Cristo en humildad, aun si sabe, si tiene razón. Si no es algo peligroso, espera que Dios confirme con el tiempo. El sentir errado, uno de dos, te lleva a pensar demasiado de lo que piensa la gente de ti. Ay, es que el hermano se va a enojar si escucha esto y yo no quiero, y que no me vean acá, y que no. O te puede llevar en la dirección opuesta. Es el mismo sentir errado también, que no te importa nada de lo que lo piensa gente. Yo sé quién soy. Y ya. El sentir de Cristo te equilibra estas cosas y le pones atención a lo que piensan los otros porque quieres honrar a Dios, no porque quieres quedar bien con ellos. Pero también no le pones tanto valor a lo que te dicen que hasta deshonras a Dios por quedar bien con ellos. El sentir errado te hace demandar tus derechos porque tienes más tiempo en Cristo, porque tienes más tiempo en la iglesia o porque fuiste al instituto. El sentir de Cristo te hace gloriarte solo en Jesús, solo en la cruz. El sentir errado te hace intocable. Aun si un hermano se acerca a ti a decir que algo está mal, no, tú estás mal, yo estoy bien. Y nunca te pueden exhortar, nadie te puede decir en amor que necesitas corregir algo. El sentir de Cristo te hace abierto a escuchar toda crítica y autoexaminarte. Y decir, ¿sabes qué? Yo nunca he visto eso. Pienso que está mal, pero voy a callar ese abogado interior que me defiende y voy a preguntarme sinceramente, ¿será cierto lo que dice de mí? Tienes el sentir errado, el de Cristo. Inmediatamente después de leer Filipenses 2, nos debe pegar una pedrada divina a todos. Porque a nosotros se nos hace a veces tan difícil humillarnos y servir a otros. Pero después de leer el sentir de Jesús, deberíamos avergonzarnos de nuestro orgullo. Adán y Eva tomaron el fruto porque quisieron ser como Dios. Satanás quiso estar en el monte de Dios, al nivel de Dios. Quería ser igual a Dios porque tuvo un sentir errado. Y sin embargo, el que sí estaba igual a Dios, en todo sentido, Dios Hijo, se despoja, no se aferra a su posición, desciende la escalera que habíamos visto unos momentos atrás y echa un brinco, un clavado al abismo de la humillación. La altura de que descendió no lo entendemos, pero tampoco entendemos a la profundidad que bajó, porque no podemos entender cuánto le costó ese sacrificio. ¿Puede mi orgullo pararse delante del sentir de Cristo y no ser avergonzado? ¿Puedo yo demandar mis derechos y mi Señor soberano dejarlos de Él? ¿Puedo yo siempre creer que merezco algo mejor y subir y Él creer que necesita bajar? Yo me avergüenzo de mi orgullo cuando veo en la cruz al Cordero de Dios que no da voces en contra de sus perseguidores y yo rápido defiendo mi ego. Esta semana vamos a hablar del sentir de Cristo. El primer paso es reconocer que bajó. Esa humildad que representa. Esa humildad que nos va a dar el poder de poder hacer las demás cosas que vamos a mencionar. El servicio y el sacrificio que vienen los días siguientes. Pero termino simplemente volviendo a preguntar, ¿qué sentido tienes tú? Un mismo sentir es lo que queremos.
Tú y yo queremos ver unidad en nuestra iglesia, unidad en nuestra familia, unidad en nuestro matrimonio, ¿verdad? La cosa es que queremos que todos hicieran igualito a nosotros, a lo que nosotros queremos. Y ese es el problema. Ese es el problema. Unidad, cuando decimos un mismo sentir, las sectas logran unidad en sus sectas. Pero no queremos un mismo sentir, nomás así nomás. Queremos el sentir de Cristo. No es que todos piensen como tú, es que tú, yo y todos los demás pensamos como Él. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor, porque, Señor, de verdad me pongo a pensar cuánto esfuerzo se ha hecho, de verdad, cuántos han venido en esta noche para escuchar, Señor, y yo no tengo nada que decirles de mí mismo que valga la pena, Señor, pero de ti puedo hablar, Dios, y hay algo que podemos todos llevar a nuestra casa y cambiar nuestra forma de pensar, Dios, porque nuestro sentir está mal. Nuestro abogado interior no nos deja escuchar la voz domingo tras domingo que se predica. Miramos para un lado y para otro viendo a quién más le tocaba, pero nosotros no nos vemos porque tenemos el sentido equivocado. Somos el héroe de toda historia porque somos la persona más importante en nuestro cosmos. No podemos esperar y practicar paciencia con nuestros hijos cuando nos pongan a prueba. Porque nosotros estamos más preocupados por las reglas de nuestro reino que las reglas de tu reino. Se enoja un esposo con su esposa porque quemó las tortillas, pero no se enoja de que él no está siendo el líder de su casa, porque su reino es más importante que el tuyo. Se enoja la esposa con su esposo porque fue a jugar fútbol con los amigos, porque decidió hacer algo de una manera o no de otra, pero no se enoja porque no está sumisa a su esposo, porque su reino es más importante que el tuyo. Oh Señor, hay tanto que podríamos decir en aplicación, Señor, pero yo pido que tu Espíritu Santo ahora aplica a cada corazón conforme a lo que nosotros necesitamos escuchar. Y sé que tu Espíritu nos va no solamente decir en dónde estamos mal, pero nos va a dar la esperanza de que es posible en Cristo. Nos va a dar la fuerza para después levantarnos, Dios. Yo te pido, Dios, yo no siento que este mensaje va a cambiar el corazón y la vida de personas instantáneamente hoy, pero siento y pido que este mensaje sea una espina en su conciencia, si es necesario por un tiempo, para que empiece a progresar, Señor, tu iglesia hacia tener un mismo sentir y el sentir de tu Hijo. Señor, es ese sentir en el cual nosotros queremos estar también. Gracias, Dios, por la lluvia que nos refresca. Gracias por los hermanos que vienen en compañerismo y nos animan y nos podemos animar unos a otros. Gracias, Dios, por la persona más problemática de la iglesia, porque nos enseña, Dios, a amar como tú incondicionalmente. Gracias, Señor, por un matrimonio que no es perfecto en esta vida, para que podamos reflejar tu amor también. Gracias, Señor, porque tú, Dios, tienes un plan. Y Dios, todo el libro de Filipenses nos ayuda a ver dónde tiene que comenzar. Porque Dios, estoy seguro que esta iglesia quiere gozo, pero no lo van a tener sin unidad. Y no van a tener unidad sin el sentir tuyo. Por lo tanto, te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.